Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a seguir conversando sobre moda, estilo y fashion. Y uno de los temas que puede ayudarnos mucho a la hora de seguir configurando nuestro estilo y haciendo crecer todo este mundo de llegar a tener tu uniforme, tu estilo y la forma de expresión que tú deseas tener a la hora de vestir y complementar todas las piezas que tienes dentro de tu closet. Hoy vamos a estar conversando sobre qué es lo que nos para o qué es lo que nos limita a la hora de nosotros poder seguir escalando esas escaleras, esos escalones, seguir escalando esa montaña que es la de crear nuestro propio uniforme y tener una forma de expresión individual y llegar a alcanzar el nivel que queremos, que es siempre lucir bien, vernos elegantes, vernos bien coordinados, estar a la moda o tener un estilo que sea lo más longevo posible y que nos ayude siempre a seguir incrementando y poniendo algunas piezas dentro de nuestro closet. Primer error que cometemos o una de las formas que nos limita muchísimo a la hora de expresarnos y encontrar eso que todos queremos, que es un rango de expresión ilimitado dentro de nuestro closet, es la compra impulsiva. La compra impulsiva es lo peor que le pueda pasar a una persona que sea asiduo y que sea fanático de la moda. No hay necesidad de estar comprando piezas de ropa constantemente. Siempre tienes que tratar de cuidar lo que ya tienes en tu closet. Tienes que ser inteligente a la hora de hacer esas compras y siempre tienes que pensar en: esta pieza me será útil, esta pieza va a ir de acorde con lo que ya tengo construido en el closet que tengo. Esta pieza va a ser relevante dentro de 5 o 10 años. Y esas son algunas de las claves que te pueden ayudar mucho para lograr seguir en el engranaje y bien cohesivo a la hora de construir tu closet. No te dejes llevar por los trending, no te dejes llevar porque lo que veas de algunos influencers o que algunos actores puedan llevar. No te lleves por esas cosas. Guíate por donde quieres empezar. Guíate por lo que quieres obtener, qué tipo de uniforme quieres crear, qué tipo de armario quieres crear. Y eso es lo primero. Segundo, y muy importante, ya que el mundo el día de hoy está guiado por el internet y el internet nos puede influenciar mucho. Y una de las mayores influencias que todos podemos tener a la hora de encontrar piezas clave o piezas que sean trending. Tenemos que limitar nuestro acceso a todos esos influencers que sabemos que nos llevan a cometer mucho de las compras impulsivas que siempre la mayoría de las personas dentro del mundo de la moda siempre llega y comete este tipo de errores, que es dejarse influenciar por lo que vemos en el internet. No debemos dejarnos influenciar por lo que vemos en el internet. No debemos dejarnos influenciar por esas personas que seguimos dentro del internet, que pueden influenciarnos muchas veces a la hora de comprarlo, a la hora de seguir un patrón. Debemos mantenernos firmes y siempre pensar en qué queremos. Siempre debemos pensar que hay muchas veces que no podemos adquirir estas piezas porque estas piezas son muy caras o muchas veces no van de acorde ni tan siquiera con la expresión individual de nosotros. Entonces tenemos que tener conciencia de que muchas veces el internet solamente sirve para eso, sirve para deleitarnos y ver cosas que muchas personas encuentran elegantes, muchas personas sí crean su uniforme y su estilo basado en esto, pero muchas veces nosotros no tenemos nada que ver con ese mundo. Tenemos que saber diferenciar que muchas veces los artistas, actores, deportistas tienen otro tipo de estilo, tienen más accesibilidad a muchas piezas de ropa que nosotros verdaderamente no son asequibles para nosotros. Otro de los casos que siempre vemos muchísimo
es eso, el browsing y la constante, el constante seguimiento de las tiendas online para ver qué piezas podemos adquirir. Muchas veces todo este tipo de ventas que vemos bajo precio, sales, como vamos a ver en estos días próximos que son Boxing Day, los días de la Navidad, que muchos pensamos que vamos a encontrar piezas de máxima calidad y a bajo precio. Muchas veces esto no sucede, muchas veces, y las rebajas ya están por un largo periodo. Las rebajas llevan posiblemente el mes de diciembre completo. Y si no verdaderamente prestas atención a las piezas que quieres comprar y a las piezas que necesitas, prácticamente casi siempre terminas comprando cosas que tu closet no necesita, que tú ya no necesitas. Y lo que estás es repitiendo el mismo ciclo una y otra vez, comprando lo mismo sobre la misma base porque las rebajas vienen y se van, y esta pieza, en vez de lo común, y una de las mejores técnicas que he aprendido es ahorra y compra la pieza que verdaderamente quieres. Ahorra y compra la pieza que verdaderamente quieres. No gastes dinero en una alternativa de algo que no te va a hacer feliz. Thank you for coming. Have a wonderful day. It's a 1901. Didn't you know? Come easy. Look at sport. In our basement.